Al norte del continente sudamericano, en el extremo suroccidental de Colombia, se asienta un bello departamento, donde el verde es de todos los colores. Tierra origen de una de las variedades de café más exquisitas del mundo. Los caficultores de esta región son los mayores productores a nivel nacional de este precioso fruto. Estos fértiles campos, derivados de cenizas volcánicas provenientes del imponente volcán Galeras, presentan una enorme diversidad climática en sus montañas. Aquí el café es cultivado en alturas de hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar. Sistema de producción que únicamente es viable en latitudes próximas a la línea ecuatorial, donde la radiación solar es abundante la mayor parte del año. Todas estas características y cualidades naturales proveen a los cultivos de una gran riqueza nutritiva por la acumulación de distintos ácidos y azúcares que convierten en únicos los atributos sensoriales del café de Nariño. El corazón de las familias caficultoras nariñenses está puesto en la misión sagrada del cuidado de esta planta. Sus manos se orientan bajo una sabiduría transmitida por innumerables generaciones y solidificada en el trabajo y sacrificio constante de décadas y siglos de tradición. Toda una suma de conocimientos que se conjugan para entregar al mundo un café con los más altos estándares de calidad y nobleza, con un perfil de alta acidez, cuerpo medio, dulces notas, aroma y suavidad altamente pronunciados. El caficultor nariñense cuida con devoción el grano de café, una pasión heredada por la tierra de generación en generación. Escoge las mejores semillas para la siembra y poco a poco se entrega a la vigilia amorosa de su germinación, con el abrazo de la tierra y su constante cuidado. Para la fertilización de los cafetales se utilizan abonos orgánicos que permiten que la planta crezca y florezca, alcanzando una etapa de maduración en la que se selecciona únicamente el grano que haya alcanzado una coloración rojo cereza o amarillo uniforme. Al final, la mano hábil del caficultor recoge el fruto en etapa de beneficio húmedo, donde finalmente separan la cáscara de los granos. El páramo de las montañas es la fuente inmarcesible del manantial, con el que la naturaleza suministra al campesino del agua cristalina con que se lavan los granos del café cosechado en todos los municipios que conforman el corazón cafetero de Nariño, donde el café está en el alma propia de cada uno de sus habitantes, y el aire se tiñe glorioso con el aroma incomparable del mejor café del mundo, baluarte de las familias caficultoras del departamento. La planta, que sus manos han cuidado con tanto esmero y dedicación, les ha brindado finalmente un café pergamino de calidad inigualable. El fruto, al que se ha entregado parte de la vida, ha crecido entre las manos diestras de apasionados campesinos y ahora se procesará con técnicas tradicionales seculares para explotar sus enormes cualidades, mismas que le han valido el reconocimiento mundial. Orgullosa denominación de origen, Café de Nariño. Al final, este diamante pulido se funde con el agua hirviente para volverse infinito. Llevará consigo el alma de un campesino y su familia, de un pueblo y una nación entera. Consentirá exquisitos paladares alrededor del mundo y pondrá en cada uno de ellos un pedazo del espíritu de quien con dedicación y noble trabajo hace posible que la magia del café de Nariño, la dulzura de su suelo y el amor de sus gentes den la vuelta al mundo.